Preside este evento, primera reunión nacional de promoción de inversiones, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Les invitamos a ocupar sus lugares. La acompañan el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, la secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, la coordinadora general del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños López, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora y Casa, el coordinador de los comités promotores de inversión, Carlos Alfonso Candelaria López, el director general de Nafin y Bancomext, Roberto Laceri Montaño, Astrea Ocampo Gutiérrez, coordinadora Región Sur de este comité, coordinadora Centro, Mercedes Gutiérrez Smith, coordinadora Norte, Ivonne Ochoa Rossellini, coordinadora de Aguascalientes, Concepción Miranda Patiño, coordinadora de Baja California, Gina Villalobos González, coordinadora de Baja California Sur, Julia Lorena Hinojosa Oliva, coordinadora de Campeche, Eugenia Margarita Abraham Palomo, coordinadora de Chiapas, Olivia Laura Hernández Gutiérrez, coordinadora de Chihuahua, Mirna de las Casas, coordinadora de la Ciudad de México, Claudia Rivera Arrieta, coordinadora de Coahuila, Elma Cristina Quiroga Peña, coordinadora de Colima, Karen Alejandra Vargas Moreno, coordinadora de Durango, Patricia Cabello Guerrero, coordinadora del Estado de México, Blanquestela Pérez Villalobos, coordinadora de Guanajuato, Belia María Aurea Ontoria Álvarez, coordinadora de Guerrero, Lilia Palomares Bataz, coordinadora de Hidalgo, Alicia Rodríguez Vázquez, coordinadora de Jalisco, Marina García, coordinadora de Michoacán, Miriam Pacheco Hernández, coordinadora de Morelos, Dalia Terrones Castillo, coordinadora de Nayarit, Marina Cortés y Barbosa Gómez, coordinadora de Nuevo León, María Ángela Ramírez Sabla Limón, coordinadora de Oaxaca, Norma Francisca Ruiz Olmedo, coordinadora de Puebla, Beatriz Camacho Ruiz, coordinadora de Querétaro, Laura Jerónima Sepúlveda Antuna, coordinadora de Quintana Roo, Alma Elena Reynoso Zambrano, coordinadora de San Luis Potosí, Ina Elena Singh Setterbacken, coordinadora de Sinaloa, Guadalupe Zavala Yamaguchi, coordinadora de Sonora, María Elena Gallego Lechuga, coordinadora de Tabasco, Rosa Eugenia Gutiérrez Sánchez, coordinadora de Tamaulipas, Ana María Garza Vargas,
Coordinadora de Tlaxcala, Viviana Barbosa Bonola. Coordinadora de Veracruz, Ana María Macías. Coordinadora de Yucatán, Ana Paulina López Laviada. Coordinadora de Zacatecas, Laura Cesati Ibargüengoitia. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Escuchemos el mensaje del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon. Con su permiso, señora presidenta, amigas, amigos, colegas, coordinadoras, empresarias, empresarios de toda la República que el día de hoy nos acompañan, dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial y las cámaras empresariales de México. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, presidenta, por esta oportunidad de podernos reunir. Están presentes las y los integrantes de los comités promotores de inversión en toda la República, las 32 entidades federativas, a quienes les damos la más cordial bienvenida, con gratitud por su compromiso, el tiempo que nos dedican, el ánimo por promover las inversiones en México, no solo las propias, sino las de otras y otros. Entonces, el propósito principal de este evento, de esta reunión de trabajo, es informarle lo que hasta esta fecha los diferentes comités en toda la República han ya identificado como principales proyectos de inversión en cada entidad federativa, con el propósito de que todo el gobierno federal aquí presente, secretarias, secretarios, directores generales y el de la voz, respaldemos, facilitemos, aceleremos, cuidemos esas inversiones. Esa es la instrucción que tenemos de nuestra presidenta. Y a partir de hoy, así lo haremos. Les quiero, en primer lugar, compartir una reflexión. Bueno, ¿dónde estamos? Porque hace poquito más de un año y días, aquí se presentó el Plan México, el día 13 de enero de 2025. Entonces, lo primero es, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestro punto de partida? No los voy a abrumar de cifras, voy a ser breve, pero diría, bueno, de hace un año que nos reunimos ahora, el Plan México que preparó nuestra presidenta antes de entrar al poder, al gobierno, a iniciar la administración, nos ha permitido o ha recibido el respaldo de la inversión extranjera y de la inversión nacional. Las cifras de la inversión extranjera nos dicen que tuvimos un récord en 2025 importante respecto a años anteriores. Nos fue muy bien, un buen resultado. El segundo gran reto de hace un año, ¿qué hacer en un escenario tan complejo, tan proteccionista, tan difícil de predecir? ¿Cómo mantener nuestro Tratado de Libre Comercio? Esas eran nuestras preocupaciones, siguen siendo. Hace un año, bueno, gracias a la conducción de nuestra presidenta, a la relación que ha construido con el presidente Trump, a muchas iniciativas. Hoy el hecho es, México es el principal exportador de Estados Unidos y de los socios de Estados Unidos es el que tiene o está pagando el arancel más bajo, según los datos de los Estados Unidos. Y es un mérito de nuestra presidenta. Y al mismo tiempo siguen subiendo nuestras exportaciones, particularmente a los Estados Unidos, como lo pueden ustedes observar en esta gráfica. Somos ya el principal socio de los Estados Unidos. Al mismo tiempo de ver inversión extranjera, relación con Estados Unidos, que sobreviva al tratado, nos ha pedido la presidenta que veamos pues lo que hoy nos ocupa en esta reunión de trabajo, que es polos de desarrollo en el país. Ya están 14, los primeros que determinó la presidenta, ya en construcción 7,
4 entran a construir en las próximas semanas y ya vienen los 3 que también se van a incorporar a la construcción que se inició pues apenas hace unos meses. Se tomaron decisiones con apoyo del Congreso de la Unión para proteger a nuestra industria de prácticas desleales. Se modificaron aranceles para cuidar 350,000 empleos y esto vamos a seguir adelante. Hoy Hecho en México, que fue otra prioridad que nos marcó la presidenta, está presente en todo el mundo y en el Mundial de Fútbol, Hecho en México, lo mejor hecho es aquí, en nuestro país. Hace un año decía la presidenta, vamos a tratar de invertir, impulsar la innovación en México, se van a reducir los tiempos para las patentes de 5 años a 1 año, tenemos 3,700 nuevos proyectos de innovación nacional financiera, Bancomex, con el apoyo del señor secretario de Hacienda y la Secretaría de Economía. Este año vamos a destinar recursos a estas empresas innovadoras en nuestro país. Solo recordar, para no extenderme mucho, todas las patentes e innovaciones mexicanas que han transformado al mundo y todo lo que significa la innovación. La televisión a color, la pintura antigrafiti, la hélice anáhuac, que modificó la aviación en su tiempo, antídotos como el antídoto al alacrán, la pastilla anticonceptiva, se desarrollaron en nuestro país. Y patentes e innovaciones mexicanas que han transformado muy recientemente pues la prueba rápida, el concreto translúcido, la máquina de tortilla, los dispositivos intrauterinos y bueno, qué decir, la alerta sísmica y muchas otras. Genera valor, genera riqueza. Presidenta, vamos a seguir avanzando con apoyo de ustedes en ese camino. ¿Qué queremos en 2026? Lo que nos ha pedido nuestra presidenta en combinación con las y los secretarios de Desarrollo Económico. Aquí presentes están las 32 entidades federativas. Si se pueden poner de pie, por favor, para saludar a la presidenta. Gracias, secretarias, secretarios, muchas gracias. Lo que queremos, y pues estamos ya trabajando en ello, señora presidenta, es aumentar el portafolio de inversión de México este año. En pocas palabras, acelerar la inversión privada, además de la pública que usted ha estado anunciando recientemente. Tenemos en el portafolio 367,900 millones de dólares, proyectos 2,241, empleos a crear 2026, 27, 28, 29 y 30, 1,460,000. Con el impulso de los comités, con lo que nos han presentado, puedo informarle al día de hoy que se incrementó esta suma con lo que cada estado de la República buscó, registró y presentó. Entonces, al día de hoy tenemos 406,800 millones de dólares de inversión. Los proyectos subieron de 2,241 a 2,539 y los empleos que se van a generar aumentaron de 1,460,000 a 1,630,000 gracias a las 1,000 personas que hoy nos acompañan y a los comités de promoción de la inversión de los estados. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Esa es la meta, trabajar en conjunto y así lo haremos todo este año 2026. Agradecerles a todas las coordinadoras y empresarias. Es una acción afirmativa porque queremos que también en la participación empresarial lleguemos rápido a la equidad y hay que empezar rápido porque estábamos muy atrasados. Entonces hoy las coordinadoras pues empiezan sus labores. Muchas gracias por su tiempo a todas. Muchas gracias. Ánimo México, vamos bien y vamos a estar mejor. Gracias. Escuchemos las palabras del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora y Casa.
Reactivar la inversión es la prioridad que compartimos el Gobierno y el sector empresarial en este 2026. Saludo a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a todas las autoridades que están aquí presentes y especialmente a las 32 empresarias que presiden, que coordinan los comités de inversión en los estados. Es importante empezar de lo local hacia lo nacional, porque ahí es donde muchos de los proyectos de inversión se atoran, están detenidos, hay algún trámite que hace que no fluyan. Y en el trabajo conjunto precisamente estaremos destrabando esos proyectos de inversión. Un agradecimiento a la presidenta, al equipo del secretario Ebrard y a todos los que han hecho posible esta coordinación de los comités de inversión estatales, en donde cuando vemos no nada más esta inversión en lo local hacia lo nacional, sino le sumamos lo anunciado por la presidenta en este proyecto de inversión de infraestructura, 5.6 billones de pesos de aquí al fin del sexenio, 772,000 millones este año, en donde hay 8 sectores estratégicos, poquito más de la mitad en energía, porque energía es la punta de lanza, necesitamos energía para que llegue inversión en otros sectores, pero también inversión en carreteras, en salud, en hospitales, en educación, de tal manera que con esa inversión complementaria a la inversión pública que ya existía, y si además le sumamos las inversiones de las grandes empresas que se han comprometido, han anunciado estas inversiones en nuestro país, además de la inversión extranjera directa, ya lo mencionó el secretario Ebrard, la cifra a septiembre, 41,000 millones de dólares, una cifra más o menos parecida a todo el 2024, con una gran diferencia. En el 2024, solo 7% de inversión nueva, a septiembre del 2025 es el 15% la inversión nueva. Quiere decir que las empresas extranjeras están confiando en nuestro país, están apostando a invertir en México, y ese es el compromiso que hacemos desde el Consejo Coordinador Empresarial, impulsar a las empresas mexicanas a invertir en México. Sabemos que la inversión nacional es 10 veces mayor, al menos, que la inversión extranjera, y es la suma de todos estos esfuerzos que nos permitirá, en unidad, gobierno y sector empresarial, en este 2026, lograr el crecimiento económico para ese desarrollo inclusivo, que es lo que queremos en la prosperidad compartida. Nuestro compromiso como Consejo Coordinador Empresarial con este gran proyecto, todos juntos para invertir por México. Escuchemos el mensaje de la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra. Gracias. Bueno, quiero empezar por felicitar a la presidenta, al secretario Marcelo y a todo su equipo, a Luis, a Vidal, a Jimena, y especialmente a las empresarias y empresarios que hoy forman parte de esta primera reunión nacional para promover las inversiones. Constantemente nos referimos a esta década como un periodo de grandes reacomodos y de retos nuevos. Primero la pandemia, el rompimiento de cadenas globales de suministro y después el cambio en la concepción el cambio en la concepción tradicional de entender a la globalización y a la economía de mercado, que se ha conjuntado con el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial generativa y los retos que esto presenta. Por esto, en enero del año pasado, el Plan México planteó una visión de país que busca potenciar a México mediante política industrial, planeación y trabajo conjunto entre las empresas, la academia y las autoridades. Sus metas impulsan la industrialización del país con más valor agregado. Apuestan por infraestructura como un habilitador para accesar a derechos, competitividad y bienestar. Apuesta por la sustitución de importaciones con países con los que no tenemos tratado de libre comercio.
por más vinculación entre la educación y los sectores productivos estratégicos, el crecimiento de la economía con inclusión, innovación, digitalización, sustentabilidad y vocaciones regionales. Y desde luego por más promoción para incrementar la atracción de inversiones tanto nacional como extranjera. Además, incluía objetivos con metas cualitativas y cuantitativas en textil y calzado, insumos transversales, la industria química, energética, farmacéutica y dispositivos médicos, electrónicos, automotriz, aeroespacial, agroalimentos y turismo. Y hace un año que estuve aquí, a pesar del enorme desafío de aterrizar el Plan México y del cambio en la política comercial global, yo les comenté que era muy optimista. Y un año después sigo siendo optimista, porque sé que las empresarias y los empresarios en México son patriotas, son perseverantes y trabajan con pasión y propósito. Las empresas y las cámaras mexicanas hoy presentes han decidido hacer equipo con usted, Presidenta, y sobre todo con México. Aceptan la corresponsabilidad de los tiempos y están conscientes de que un cambio tan profundo en el mundo, pero también en el país, no admite dudas, ni vacilación o resistencia sin propuestas de quienes todos los días apuestan por generar empleos, por desarrollar más y mejores proveedores locales y por llevar lo mejor de México a todo el mundo. Por eso, solo en unos meses, muchos de los que están aquí han trabajado de la mano de todo su equipo, con la Agencia de Transformación Digital para reducir los trámites burocráticos, con energía para que hubiera reglas claras para invertir en la industria, priorizando la estabilidad del sistema eléctrico y la justicia energética, pero también respeto por los derechos adquiridos. Con Secretaría de Economía, el programa Hecho en México. Con Función Pública, la reforma a la Ley de Adquisiciones para incrementar el contenido nacional de compras públicas. Con la NAM, la reforma de aduanas para erradicar el contrabando que estaba matando empleos en muchas industrias. Economía y Hacienda modificaron también la ley para poner aranceles a países con prácticas desleales de comercio. Economía y Agenda de Transformación Digital iniciaron mesas semanales de trabajo con industrias para el desarrollo de cadenas productivas y la industria y política industrial en farmacéutica. Hacienda emitió 2 decretos de incentivos, uno que es el de relocalización y otro que es el de los polos, adicional a deducibilidad para educación. La AMPIP, que está por aquí, empezó a construir los 100 parques industriales, 20 de ellos ya puestos en operación. La industria del acero, que en 2025 enfrentó retos importantísimos, redobló su apuesta con México, con inversiones para sustituir 6 millones de toneladas de importación. La ANTAD, que también está por aquí, trabajó con la economía para que al menos 10% de sus proveedores fueran nacionales. La industria de vivienda comprometió 650,000 millones de pesos en inversión para desarrollo de viviendas, algunas en el programa de Vivienda para el Bienestar. Las exportaciones del sector electrónico siguen creciendo a doble dígito. Hacienda firmó un acuerdo con la ABM histórico para que se incremente el financiamiento a pymes en 3.5% anual. Economía inició la reforma a la Ley de Propiedad Industrial para impulsar patentes e innovación. CECITI lanza 2 proyectos estratégicos, Solinia y Gutzari. Con Josefina en turismo se tuvo el pabellón de México más grande y diverso de la historia en la Feria Internacional de Turismo, y con la Secretaría de Trabajo se llegó a un acuerdo histórico para el salario mínimo y la reducción de la jornada laboral de forma progresiva, con flexibilidad y con enfoque en productividad. También hay otros retos que no se cuentan en números, pero sí en visibilidad. Fue el primer Consejo Asesor Presidencial con mayoría de mujeres y hoy las primeras 32 coordinadoras de los comités de inversiones, todas mujeres. En otras palabras, se ha trabajado muchísimo y les agradecemos a todos y todas las empresarias que han estado de la mano diciéndonos qué más necesitan y qué más quieren para que México sea el país de sus sueños y que puedan construir las empresas de sus sueños para todos sus colaboradores y clientes.
Todos los que estamos aquí entendemos que el Plan México marca el rumbo, no garantiza la ausencia de retos. Y por eso para 2026 queremos lograr la meta de 25% de inversión sobre el PIB. Para ello pedimos a empresarios y funcionarios por igual acelerar proyectos, aterrizar prioridades y resolver problemáticas y permisos. Este año nos reta a seguir aprendiendo, a adaptarnos a nuevas reglas y a tecnologías cambiantes, a desarrollar competencias nuevas y sobre todo a trabajar juntos. Necesitamos de sus manos, sus mentes, sus empresas, su visión y lo mejor de su corazón para que este gran proyecto llegue lejos y llegue a todos. Muchas gracias. Y Bancomext, Roberto Laceri Montaño. Con su permiso, señora presidenta, secretarios, miembros del presidium y sobre todo saludo a nuestras consejeras. Muy buenos días también a todos y a todos ustedes. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicarles la estrategia y las acciones que la presidenta nos ha encomendado para echar a andar desde la banca de desarrollo para impulsar la inversión y el desarrollo de nuestro país y en especial materializar Plan México. La oferta de productos que les vengo a enseñar han sido diseñados con ustedes, para ustedes, y sin ustedes la realidad es que esto no se puede lograr. A las y los colaboradores de tanto Nacional Financiera como el Banco Nacional de Comercio Exterior nos da muchísimo entusiasmo el poder retomar el papel estratégico de la banca de desarrollo en la política industrial de este país. Un papel que no es nuevo ni ajeno para nosotros. Durante casi 90 años, estas dos instituciones han sido pilares del desarrollo económico, acompañado a la industrialización, la construcción de infraestructura, el financiamiento de grandes proyectos productivos y turísticos y cumpliendo un papel contracíclico en los momentos de crisis. Hoy, siguiendo la visión de la presidenta, reconocemos que México está en un momento decisivo. Una reorganización geopolítica y económica en todo el mundo nos obliga a repensar el rol de México en el mismo, pero sobre todo a apostar por México. En este momento también confluyen tres cosas que rara vez han coincidido. Una estrategia de desarrollo de largo plazo, una oportunidad histórica de inversión y un Estado dispuesto a colaborar con el sector privado. Y en este contexto, NAFIN y Bancomext están especialmente posicionados para apoyar en esta labor, como los bancos del Plan México. Estamos convencidos que tenemos un rol fundamental porque la banca de desarrollo no solo otorga financiamiento, multiplica el impacto de cada peso que se logra invertir. Sus garantías detonan crédito, el capital de riesgo atrae inversión privada y el acceso a financiamiento transforma a las empresas, genera más inversión, más producción y más empleo, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas que representan el corazón de nuestra economía. Algunos datos: una empresa con crédito invierte 7 veces más, produce 5 veces más y genera 4 veces más empleo que una empresa sin financiamiento. Por cada peso de garantía movilizamos 7 pesos en crédito a través de la banca de desarrollo. La inversión de capital, como la del fondo de fondos, tiene un efecto multiplicador al atraer hasta 5 veces el capital que se invierte. Y todo esto para poder enmarcar que las MIPYMES generan, como bien decía el secretario de Economía, más del 70% del empleo en nuestro país y 56% de los ingresos empresariales. En este contexto, NAFIN y Bancomext, de la mano de la banca comercial, vamos a detonar el financiamiento para las pymes, con garantías en créditos pymes de hasta 20 millones para sectores prioritarios del Plan México, de hasta 80% para créditos de primera vez, y una reducción en los costos de financiamiento del factoraje. Y aquí quiero hacer 2 invitaciones. Uno, a nuestros colegas del sector bancario para que realmente jueguen el rol que México requiere y apostemos por desarrollar a la nueva generación de empresarios, aunque eso implique renunciar a un poco de utilidad. Y a ustedes, empresarias y empresarios de México, para que nos ayuden a amplificar este mensaje con sus clientes, con sus proveedores y con ustedes mismos. Hoy las puertas de Nacional Financiera y Bancomext están abiertas y requerimos una labor coordinada con ustedes.
Me da mucho gusto también anunciar, como ya lo han visto, que vamos a retomar los 32 consejos consultivos, de los cuales muchos de ustedes forman parte, y este simplemente nos permite afinar lo que tenemos que hacer y donde estamos quedándonos cortos. Adicionalmente, estamos relanzando 3 programas para llegar a donde hoy el sector financiero no llega por completo, convencidos de que también la inclusión financiera no es solo un derecho social, sino también una estrategia de desarrollo económico. Estamos impulsando programas específicos para mujeres empresarias y mujeres exportadoras, siempre y cuando hasta el 51% del capital sea poseído por mujeres y tengan el control de los negocios y micronegocios formales. Hasta 3 millones de pesos para empresarias, 30 millones para exportadoras y hasta 500,000 pesos para micronegocios con al menos un año de operación, por un monto conjunto de 7,000 millones de pesos que claramente podemos ampliar de acuerdo al éxito del programa. Y finalmente, les quisiera hablar de innovación, que el Plan México entiende y desarrolla algo fundamental. No hay desarrollo sostenido sin innovación. Por eso, bajo la iniciativa de la presidenta, nace la Impulsora de Innovación México. Este programa es un instrumento de implementación del plan que articula el financiamiento, acompañamiento técnico y esquemas de coinversión para movilizar tanto capital público y privado hacia sectores y proyectos estratégicos de alto impacto económico. Es decir, queremos buscar a los campeones nacionales, a esas innovadores, empresas y emprendedores que van a llevar a México al siguiente paso a nivel tecnológico. A través de esta incubadora identificaremos, seleccionaremos proyectos ciudadanos de innovación tecnológica, inteligencia artificial y proyectos públicos estratégicos que nazcan de las instituciones de educación superior de nuestro país. Buscamos así proyectos ciudadanos para impulsar iniciativas de innovación tecnológica, científica, inteligencia artificial y estaremos estableciendo mecanismos de conversión a través de la CEMIC. El secretario de Economía ya nos comprometió a agregar 100 millones de pesos a lo que vamos a aportar. Entonces, movilizaremos una inversión total de 1,600 millones de pesos y aprovecho también para agradecer el arduo trabajo del secretario y su equipo para poder materializar esto. Los proyectos públicos estratégicos de innovación están orientados a poder trabajar de la mano de quien genera las iniciativas de innovación en las entidades públicas para poder acompañarlos, crear procesos claros, estructurados, evaluar, acompañar técnicamente y financieramente para asegurarnos que estos proyectos tengan viabilidad, escalabilidad y un impacto socioeconómico tangible. Y estos 2 canales nos acercan proyectos, nos ayudan a validarlos financieramente y es el primer paso nunca dado en nuestro país para tener una política nacional que impulse las empresas tecnológicas mexicanas. La estrategia no se queda ahí, estamos relanzando el Fondo de Fondos, el único instrumento del Gobierno federal para desarrollar la industria de capital de riesgo, operando como un catalizador de capital que potencia, no sustituye, al mercado. Adicional a la impulsora, movilizaremos financiamiento para 4 líneas de acción: capital emprendedor, capital de crecimiento, crédito privado, infraestructura tecnológica y energética, para lo cual los socios del Fondo de Fondos, que somos la banca de desarrollo, Jorge aquí incluido, hemos aprobado una capitalización de 5,000 millones de pesos, que podemos multiplicar trabajando de la mano con afores y multilaterales. Me gustaría cerrar con una idea central. Hoy invertir en México no es solo una buena oportunidad financiera, es una decisión estratégica, es apostar por un país que está orientando su política industrial, invirtiendo en infraestructura y usando la banca de desarrollo como palanca, y cuentan con nuestro compromiso para que los proyectos caminen, para que el crédito llegue y para que el capital se movilice. Este esfuerzo solo tiene sentido si ustedes se suman. Así que es el momento de invertir en México, de crecer en México, de innovar en México, y la banca de desarrollo está lista para acompañarlos. Gracias. Escuchemos el mensaje de la empresaria Astrea Ocampo Gutiérrez. Gracias y buenos días, presidenta, secretario Ebrard y todos los secretarios, subsecretarios que vemos aquí. Yo particularmente estoy muy contenta y estoy contenta porque hoy
todos hablamos de oportunidades y verdaderamente las hay. Una oportunidad nace de esta capacidad de soñar y, Presidenta, este empresariado mexicano verdaderamente, al mirar diferentes circunstancias, sabe soñar, pero luego viene esta capacidad de ejecutar. Y creo que estamos en una coyuntura muy favorable, donde cuando uno dialoga con todos los funcionarios que conforman la administración de usted, uno siente un auténtico deseo porque las cosas pasen, porque salga un trámite, porque camine un punto. Entonces yo creo que, y no me atrevería yo a ahondar en otros fenómenos que vemos como el fin de la hiperglobalización, que nos inserta en una región que nos va a brindar nuevas puertas. Insisto, creo que de manera brillante ya se habló de ello antes. Entonces yo quisiera un poco hablar de un pequeño reto, porque creo que también en diferentes foros se ha tratado esto, y es el que tiene que ver con la certeza. Existen ya muchas líneas, pero creo que esta certeza que tiene que ver con infraestructura, gracias, se está atacando, porque tiene que ver con que haya energía, que haya condiciones físicas y también de operación. Responde esto de los comités estatales y ciertamente quedarán más riesgos, pero en este diálogo que se está gestando hoy seguramente se construirán más. Pero los comités estatales es una brillante propuesta para que se acerque el empresariado, para que encuentre ahí una puerta que tocar para que lo ayude a transitar por los diferentes trámites de la administración pública. Creo también, y tomo un pequeño momento para hablar de un sector de estos que la Presidenta, el secretario Ebrard, el secretario Kersenovich y muchos otros dentro de la administración han tocado, que es el sector farmacéutico, un sector que fue, es y será importante. Puedo decir 285,000 empleos directos, de los cuales la mitad son mujeres, la mitad está en manufactura, pero es un sector que solo 95% de su manufactura la destina 95% al consumo local. Es decir, ahí hay una gran oportunidad que es la de exportar. Y lo ha dicho la Presidenta ya en diferentes foros, que este sector es importante. Estamos todos en abiertos para seguir construyendo ese diálogo donde podamos ir transitando hacia adelante. Yo creo que podemos dar cátedra. México, lo dije ya, en este entorno de oportunidad, puede dar cátedra para que las políticas públicas correctas, la acción gubernamental y la respuesta del sector privado le den vida a un nuevo sector. También dentro de la materia prima que ya se ha escuchado en todo su ciclo de vida, nos puede dar sorpresas muy favorables. Quiero hablar ahora de una última y enorme oportunidad, que es la región sur de nuestro país. La región sur vive hoy un renacimiento que se da de la mano de las inversiones públicas y privadas. El gobierno mexicano ha instaurado una infraestructura que tiene que ver con inversiones en modernización de puertos. También el sector privado ha respondido, desarrollo inmobiliario, parques eólicos, rehabilitación de carreteras, inversión turística, hotelera. Y en este sector, hoy, ven ustedes acá una cifra. Son los estados que tenemos al sur y que en estos 6 sectores están en estos proyectos nuevos invirtiendo $6,185 millones hacia adelante. Que no sé cómo avanza. Perfecto, gracias. Podemos ver que en el otro momento en que se expusieron estas cifras, habían 22 proyectos, hoy existen 85 proyectos. El monto se triplicó prácticamente y se están dando también prácticamente el triple de empleos. ¿Cuánto más va a surgir en esta favorable coyuntura de un empresariado que quiere seguir haciendo proyectos
y de quienes nos escuchan y nos están abriendo puertas y que nos quieren ayudar a progresar. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Gracias, Presidenta Claudia Sheinbaum, gracias al Secretario de Economía, a Marcelo Ebrard, a todas las autoridades estatales, federales, a todos mis compañeros, empresarios, empresarias. Es un honor estar aquí. Y bueno, para mí es un privilegio participar en este magno evento. Es una iniciativa que ciertamente refleja la convicción, no solamente del Estado de México, sino también de todos los empresarios, de que el desarrollo económico se construya a partir del diálogo permanente y la colaboración efectiva entre ambos sectores. La región centro representa una región que es el corazón económico, productivo y logístico de nuestro país. Aquí convergen la innovación, el talento, la infraestructura y los mercados. Es una región que conecta al norte con el sur y que articula las principales cadenas de valor nacionales. La región centro tiene una vocación clara en salud, en biotecnología, en farmacéutica, en manufactura avanzada, en servicios especializados, innovación tecnológica y economía del conocimiento. Sectores estratégicos que no solo generan crecimiento económico, sino que también un gran impacto social, particularmente en temas de salud preventiva, equidad de género y acceso a tecnologías innovadoras. Y se pueden ver los resultados con los datos que vemos en pantalla. La región centro ha crecido en inversión 5.800 millones de dólares para todo el sector. Es una cifra enorme que ha crecido mucho. Anteriormente teníamos 34 proyectos que han crecido a 152 proyectos y montos de inversión que han pasado de 4.895 millones de dólares a 10.695 de dólares, llegando a generar más de 89,000 empleos. Esto se ha hecho con un gran esfuerzo de colaboración y muchísimas gracias a todos porque esto es verdaderamente significativo. El Comité Promotor de Inversiones es esencial porque permite identificar las oportunidades reales, fortalecer inversiones y acompañar a los nuevos proyectos. Este modelo de gobernanza nos permite traducir las prioridades en el sector productivo en acciones concretas de política pública y en generar verdaderos ecosistemas de innovación en donde, como decía mi compañera, la certeza sea lo que realmente gobierna en este país. Para todos los presentes, yo creo que nuestro mayor proyecto siempre ha sido México. Quienes estamos aquí hoy compartimos una convicción muy profunda. Queremos que México crezca, que México prospere, que sea un país donde valga la pena invertir, soñar y construir un legado para la generación que nos sigue. Estos proyectos son apenas el inicio. Sabemos que pueden multiplicarse y ser muchísimos más, transformar regiones y cambiar el rumbo de muchas generaciones. Cada inversión responsable es prosperidad para miles y millones de mexicanos, no solo los que viven hoy, sino los que vienen después de nosotros. Y para lograrlo, necesitamos un entorno de abundancia, donde el talento, la eficiencia, la honestidad y el deseo de hacer el bien sea el estándar bajo el cual México realmente se gobierna, en el que operamos todos para construir un país más fuerte y más competitivo. Necesitamos reglas claras, sensatas y transparentes, normas que impulsen la inversión, regulaciones que reflejen nuestro objetivo común, atraer capital, retenerlo y convertirlo en bienestar para toda la gente. Los comités promotores de inversión son un gran vehículo para lograrlo. Hoy más que nunca nos toca caminar juntos. Los invito a todos a registrar sus inversiones. No hay inversión pequeña que no valga la pena ser parte de estos comités, a participar y a tomar la iniciativa, porque unidos podemos construir mucho más que si lo hacemos separados. Tenemos una gran responsabilidad, también un privilegio y un deber, de construir a través de nuestro trabajo una cultura con valores, que dignifique a la persona y ponga a cada ser humano en el centro de todo lo que hacemos. Invirtamos con valor, cuidamos a nuestra niñez y nuestro futuro, construyamos con conciencia. Que México sea siempre nuestra mejor apuesta, nuestro mayor orgullo y nuestro compromiso permanente. Muchas gracias. Escuchemos las palabras de la empresaria Ivonne Ochoa Rossellini. Con su permiso, estimada Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, distinguidos representantes del sector público y privado,
Me honra participar en este comité promotor de inversión que da seguimiento estructurado a proyectos, que identifica mejoras al entorno productivo, que articula soluciones entre autoridades y empresarios. No todas las empresas son iguales, ni tenemos las mismas necesidades, pero todas merecemos el mismo estándar. Reglas claras, trazabilidad, cero discrecionalidad. Esto es lo que promueve este comité. Le reporto, señora presidenta, con gusto, que para la región norte, esta iniciativa ha logrado sumar 26.906 millones de dólares de inversión. Inversión incremental en industrias de manufactura avanzada, en agroindustria de alto valor, en logística, en transporte, en minería, en inmobiliario, en infraestructura, en tecnología y en electromovilidad. Con esto crecemos de 58 proyectos que se tenían con un valor de inversión de 12.954 millones de dólares a la cifra de 173 proyectos detectados, y apenas vamos empezando, y 39.860 millones de dólares de inversión para nuestro país. Además, duplicamos el impacto del empleo creando 135.089 plazas nuevas. La región norte seguirá siendo, como siempre, una pieza clave del nearshoring, de las cadenas globales de suministro, relevante motor de crecimiento, impulsando inversión, innovación, competitividad y, obviamente, con responsabilidad. Pero este micrófono que ustedes han abierto, su gobierno el día de hoy, mediante los comités de promoción de inversión, importa. Es un puente que nos han tendido entre empresarios de todos los tamaños y nuestro socio, el gobierno, nos va a dar resultados. Mi padre nos retaba a trabajar por México. Yo lo encontré en mi querencia por las empresas. He trabajado con docenas de ellas en todo el país, de distintos tamaños, distintas industrias, distintas etapas. Las he vivido como colaboradora, como consejera de administración, como asesora para su institucionalización y también arriesgando mis propios ahorros para mi empresa. Todo por contribuir un poco de empleo o algo de Producto Interno Bruto. Y puedo concluir con certeza, la empresa es solo un concepto. Lo que está atrás, lo que es real, son las mujeres y los hombres y sus familias que los acompañan, que cada quincena sostienen la nómina, cumplen con proveedores, pagan impuestos, atienden permisos, cumplen normas, estándares, reglamentos, leyes, promueven el bienestar de sus equipos y persiguen excelencia operativa, aún en un mundo donde competir es vertiginoso. Y lo que más adolece desde el gran contribuyente hasta el profesionista independiente es de confianza. Confianza en que su inversión resulte productiva, ya que la dura realidad de las estadísticas del INEGI nos dice que solo 1 de cada 10 empresas alcanza 10 años de vida. Esta es una oportunidad para construir un humanismo empresarial, donde el gobierno y empresas se acompañen para batir esta estadística y generar bienestar compartido. Agradezco al Gobierno de México y a la Secretaría de Economía por su liderazgo, por impulsar herramientas que brinden claridad, certidumbre, confianza, que traduzcan visión empresarial en decisiones públicas más eficientes. La confianza crea flujo de caja. Caja que financia mejores empleos, que fortalece cadenas productivas y sostiene una economía de bienestar y prosperidad compartida. Trabajemos para que este nuevo canal compartido que nos abren de sociedad y humanidad, ninguna de nuestras empresas se quede atrás. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Muchas gracias. Saludo con gusto a todas las empresarias y empresarios, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a todo el equipo de gobierno que está con nosotros. Soy muy optimista del 2026, muy optimista. Primero porque vivimos en un país glorioso, extraordinario, maravilloso. Y de eso debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos todos los mexicanos. Nuestros recursos naturales, nuestro pueblo trabajador, con valores, y eso nos da una fortaleza única. Este año, como ven, pinta todavía mejor que el anterior. Quiero agradecer a las empresarias que están aquí con nosotros. Me da mucho gusto. Dije que era tiempo de mujeres y es tiempo de mujeres. Ellas están de manera honorífica en cada uno de sus estados promoviendo inversiones. Hablaron solamente 3 de norte, centro y sur, sureste, pero en realidad hay una mujer empresaria en cada estado de la República, coordinada por la Secretaría de Economía, por Marcelo Ebrard, y los secretarios de Economía o de Desarrollo Económico de las 32 entidades de la República, promoviendo inversiones privadas. Y eso pues nos hace tener un equipo de trabajo realmente. Entonces yo quiero agradecerles a todas por este gran esfuerzo que están haciendo y además como somos mujeres pues vamos a salir adelante, eso que ni qué. Por otro lado, comentarles que hemos estado anunciando y en febrero vamos a anunciar varios temas relacionados con inversión pública y privada. El día de ayer anunciamos un esfuerzo muy importante de inversión pública y mixta para infraestructura. Estamos hablando de diversos vehículos de inversión, así le llama la Secretaría de Hacienda, que nos van a permitir potenciar la inversión en energía, la inversión en carreteras, la inversión en aeropuertos, en puertos, en hospitales, en escuelas, que permita el desarrollo con bienestar. Yo digo desarrollo sustentable con bienestar, que en pocas palabras pues es prosperidad compartida. Eso es algo que nos va a ayudar mucho este año a la generación de empleos con bienestar. Ayer mencionamos 5.9 billones en el sexenio y este año adicional a lo que ya tenía el presupuesto de egresos de la Federación son 722,000 millones de pesos adicionales, que son 2 puntos adicionales del PIB en inversión frente a por lo menos 1 billón un punto del PIB de inversión directa nueva que está en el presupuesto, además de otras inversiones importantes que son reinversiones que representan alrededor de 1 billón de pesos este año. Entonces, es un esfuerzo muy importante y con mucha racionalidad y nos va a permitir pues potenciar el desarrollo este año. El día de hoy también presentamos las inversiones de Pemex. Pemex salió muy bien en el 2025 gracias a distintos esquemas que también se construyeron conjuntamente entre Secretaría de Energía y Secretaría de Hacienda, y este año también no solamente en petróleo sino en todo el procesamiento del petróleo también y en gas también vamos a potenciar la inversión en energía. Ya escucharon en otras ocasiones la inversión en electricidad, son 26,000 megawatts eléctricos para el sexenio, bajo distintas modalidades que coordina
de manera extraordinaria Luz Helena González y también la directora de Comisión Federal de Electricidad. Ya escucharon los planes para Nafinsa y vamos a seguir informando todos los proyectos carreteros, todos los proyectos en educación, todos los proyectos en hospitales, en el equipo de salud. Así que es un buen trabajo que hemos realizado pues durante ya varios meses el equipo de gobierno y con el apoyo de muchos de ustedes. Siempre que hay inversión pública, pues se potencia con la inversión privada y esa es la invitación que hacemos hoy. México tiene certidumbre, puedo asegurárselos. El gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera, y eso se nota en la inversión extranjera directa que tuvimos en 2025, en el peso como está hoy. No tendríamos la moneda que tenemos hoy si no hubiera confianza en nuestro país, y pues invitarles a que juntos sigamos construyendo este gran y hermoso país que tenemos. Muchas gracias a todas y a todos. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.